Entonces vamos a ver los últimos dos datos de los 4 estadísticos que habíamos visto hasta el momento, que va a ser la varianza y la desviación estándar. Hoy solamente vamos a ver cómo calcularla y la próxima semana cuando hablemos de la distribución normal entonces voy a dar varios ejemplos para que se entienda de qué sirve y cómo se puede utilizar para saber, para poder concluir cosas sobre la distribución de los datos dados. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver realmente hoy es la notación matemática para el promedio y para estas dos. Nosotros habíamos visto, digamos, la primera clase lo que les había explicado es que era la suma de todos los datos, de todos los x sub i, donde x sub i es x1, x2, x3, es decir, el primero, segundo, tercer dato, sumados, por eso dentro de la sumatoria, sobre n. Pero si yo estoy en la tabla de frecuencia y frecuencia acumulada y todo eso, ¿cómo se calcularía? Si hay muchos datos que tienen el mismo valor, ¿qué era lo que terminábamos haciendo para sacar el promedio? Multiplicaba la frecuencia, es decir, la cantidad de datos que tenían el mismo valor. Entonces en realidad sería la sumatoria de las frecuencias sub i por x sub i sobre n. ¿Listo? Solamente para que se entienda eso. Esa sumatoria yo la abriría x1 más x2 más x3 hasta llegar todos los datos sobre n. ¿Listo? Y en este caso es exactamente lo que estábamos haciendo. Frecuencia 1 por el valor del primer dato más la frecuencia 2 por el valor del segundo dato y así sucesivamente hasta completar todos los datos. Esto era lo que habíamos hecho ya y lo que ustedes hicieron, digamos, en el quiz de la clase pasada. Entonces para la varianza, primero pues la definición es simplemente la suma de todas las distancias que hay desde cada uno de los datos hasta el promedio. Es decir, quiero ver qué tan distante está cada uno de los datos del promedio que saqué de esos datos. Lo elevo al cuadrado para tenerlo positivo y después lo divido por la cantidad total de datos para tener, digamos, algo equivalente por dato, no en total una distancia ahí grandísima que no me diga nada. Entonces varianza va a ser la sumatoria de las distancias que hay desde cada uno de los datos hasta el promedio. Entonces el primer dato menos el promedio, el segundo dato menos el promedio, el tercer dato menos el promedio, pero todas esas elevadas al cuadrado. ¿Listo? Para sumarlas. Dividido n. Entonces esta sería la normal si yo tengo un listado de datos. Vuelvo y lo abro para que se entienda qué estoy haciendo. El primer dato menos el promedio, ¿qué me da eso? La distancia que hay. Puede que eso me dé negativo, pero no importa porque está elevado al cuadrado. Más el segundo dato menos el promedio, es decir, la distancia que hay desde el segundo dato hasta el promedio al cuadrado, más el tercer dato menos el promedio, la distancia que hay desde el tercer dato hasta el promedio al cuadrado, y así sucesivamente todo sobre n. ¿Sí es claro eso? Ya va a ser un ejemplo con un listado. Y voy a dejar acá un espacio para, así como hicimos el promedio con el listado y el promedio con la tabla, cómo calcular la varianza con la tabla. Por ahora simplemente la distancia de cada uno de los valores elevadas al cuadrado, todas sumadas y dividido por la cantidad de datos que tengo, ¿vale? Y la desviación estándar va a ser simplemente la raíz de eso. Entonces la varianza la voy a denotar con un sigma cuadrado y la desviación estándar va a ser el sigma. Es decir, sea lo que sea que me dé ese número grandote, le saco la raíz y eso va a ser la desviación estándar. Y esa es la que vamos a utilizar y la que más va a servir de todos los datos estadísticos que hemos visto hasta el momento. La otra semana, cuando veamos la distribución normal, todos los problemas van a estar alrededor de esto de desviación estándar. Si yo conozco la desviación estándar y el promedio, yo puedo sacar un resto de información de los datos, toda la muestra que haya tomado. No necesito ya ni la tabla, ni los diagramas de frecuencia, ni nada para calcular lo que me importa de esos datos. ¿Listo? Entonces un ejemplo de esto. Tengo los datos, el listado de datos. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 6, 6, 6, 8, 9, 8, 9, 10. Listo, tengo esa lista de datos. Entonces lo primero que necesito es saber cuántos datos hay para poder calcular el promedio y para saber qué es lo que necesito en la mediana y todo lo que ya hemos visto.
Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y si voy a llegar hasta calcular la desviación y la varianza, pues necesito sacar primero el promedio. Entonces el promedio sería, voy a hacer la suma de una vez, voy a escribir acá suma y voy a poner el número sobre la cantidad total de datos. Entonces la suma sería 5, 10, 15, 17, 18, 24, 30, 36, 44, 53, 61, 70 y 80 sobre 16, que sería 5. Es decir, el promedio de todos esos datos es 5. ¿Listo? Eso ya lo hemos hecho 1000 veces. Y salgamos de los fáciles rápidamente. Rango sería 10 menos 1, 9. Moda, el que más se repite. El 2 se repite 1, 2, 3, 4 veces. El 3 se repite 1, 2, 3, 6, 3, 8, 2, 9, 2. Entonces ganó el 2, que se repite 4 veces. Y la mediana, si los ordeno de menor a mayor, si son 16 datos, que es una cantidad de datos par, necesito el octavo, de toda la mitad, digamos, toda la mitad numéricamente, el 8, y el que le sigue el noveno. Entonces el promedio entre esos dos. Entonces voy a cogerlos de menor a mayor y los voy tachando en ese orden. Entonces acá tengo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y el que le sigue sería un 6. Entonces de menor a mayor este sería el octavo, este sería el noveno. Por lo tanto la mediana es el promedio entre 3 y 6. 3 más 6 sobre 2, mediana 4.5. ¿Listo? Ahí ya tengo los 4 que habíamos tratado. 1, 2, 3 y 4. Y hoy entonces lo vamos a calcular es la varianza y la desviación estándar. En realidad es casi que un mismo dato. Ya habiendo calculado la varianza, saco la raíz y listo, tengo el sexto dato. Entonces esa varianza, lo que dije es, voy a coger la distancia que hay desde cada uno de los datos, cada uno de los números, hasta el promedio, que ya calculé que es 5, y eso lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, a ver si se alcanza a ver. Bueno, no se alcanza a ver, voy a copiar los datos aquí abajito. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 6, 6, 6, 8, 9, 8, 9, 10. Son los datos. Entonces, ¿cuál sería la distancia del 2 al 5? 3. Puede ser menos 3, es decir, si yo utilizo la ecuación que acabé de decir acá, xy menos el promedio sería 2 menos 5, menos 3, pero al cuadrado me da lo mismo. Entonces, en realidad esa distancia le tomo la magnitud y ya. Entonces, la distancia del 2 al 5, un 3, y al cuadrado. La distancia del 3 al 5, 2 al cuadrado. Del 2, otra vez 3 al cuadrado. Del 3, aquí ya vamos a repetir esto varias veces. 3 cuadrado, 2 cuadrado. 3 cuadrado, voy aquí. Voy en este. La distancia del 1 al 5, 4 al cuadrado. La distancia del 6 al 5, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, porque tengo 3 6 seguidos. Voy a seguirla aquí abajo. Del 8 al 5, otro 3. Del 9 al 5, 4. Del 8 al 5, 3. Del 9 al 5, 4. Del 10 al 5, 5. ¿Sí se entiende o alguien se pierde ahí? La resta entre cada uno de los datos y el promedio me da la distancia y eso lo elevo al cuadrado. Todas esas distancias al cuadrado las sumo y las divido por n. Entonces voy de aquí hasta acá, dividido 16. Entonces voy a poner los valores de una vez. El sigma cuadrado, o sea la varianza es 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9, 4 al cuadrado 16, 1, 1, 1, de estos tres unos al cuadrado, y sigo aquí, 9, 16, 9, 16 y 25. Todo sobre 16. ¿Sigamos bien o no? Alguien ayúdeme porfa acá si me equivoco y con la calculadora. Entonces 13 más 13 más 13, 39, 48, 64, 65, 66, 67, 75, 91, 90,
106 más 25. ¿Cuál me faltó? Más un 1. Me daría 130 y... Hacerlo rápido otra vez, perdón. Entonces 13, 3 veces, 39, más 9, 48, más 6, 54, más 10, 64, 65, 66, 67, 76, eso fue lo que me faltó. Entonces la diferencia era de 9. Entonces esto me da 133. ¿Y esa división cuánto me da? ¿Cuánto me da esta división? Listo. 8.3. 125. Listo. Para dejarlo exacto. Esa sería la varianza, que sola no me dice mucho, y pues hoy no vamos a ver lo que significa mucho eso. Y la raíz de eso, ¿cuánto me da? $2.88 sería la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, más o menos lo que vamos a ver es que el promedio, más o menos una desviación estándar, es el rango en los cuales van a estar la mayoría de los datos. Entonces, si mi promedio fue 5, sumado 2.88, yo lo que podría decir es que todos los datos van a estar entre 7.88 con la suma y con la resta entre 12. ¿Listo? La mayoría de los datos, obviamente no todos. Yo tengo un 10 que está por fuera de ese 7.88, un 1 que está por debajo del 2.12, pero la mayoría. Y otra vez, la próxima semana, entonces, vamos a decir, si está en una desviación estándar, el tanto por ciento va a estar dentro de este rango obligatoriamente. Entonces, incluso ahí uno podría volver a la parte de probabilidad. Si el 80% de los datos están en este rango, entonces hay un 80% de probabilidad de que salga un número dentro de este rango. ¿Vale? Entonces esto sería la forma normalita a partir de un listado de datos. No voy a coger otro ejemplo, sino que cojo los mismos números y los voy a organizar en la tabla para ver cómo calcularíamos la varianza a partir de la tabla. Y también explico otra cosa del promedio cuando estoy sacándolo a partir de una tabla. Entonces una última vez voy a copiar esto. No la voy a copiar, de una vez voy a decir los diferentes valores que tengo son el 1, el 2, el 3, el 6, el 8, 9 y 10. Tenía un 1, 4, 2, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 9 y un 10. Listo, ahí es lo único que estoy haciendo es organizándolos en una tabla de frecuencia. Y voy a piñuscar esto un poquito. Frecuencia acumulada: 1 más 4, 5, más 3, 8, más 3, 11, más 2, 13, más 2, 15, más 1, 16. Porcentaje lo voy a hacer como fracción, por lo que no me darían números enteros, por lo que el total son 16 datos, que lo saco de acá. Entonces 1 sobre 16, 4 sobre 16 un cuarto, 3 sobre 16, 3 sobre 16, 2 sobre 16 un octavo, lo mismo aquí, y un 16avo. Y el porcentaje acumulado, pues voy sumando estas fracciones, o esto sobre 16. Es un 16avo, más 4 16avos, más 3 16avos es 8 16avos, que es un 1, medio, perdón, más 3 11 16avos, más 2 16avos, 13 16avos, más otros 2 15 16avos, más 1 16 16avos o 1. Esto sería el 100%. Y las dejé así todas pegadas porque lo que vamos a hacer es sacar las otras columnas que utilizaría cuando tengo un diagrama de frecuencias, una tabla de frecuencias y porcentajes, los datos que utilizaría para sacar tanto el promedio como la varianza. ¿Listo? Entonces, si yo estoy haciendo el promedio a partir de la tabla, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacía? Cantidad de veces que se repite cada uno de los valores. Y sumo eso, ¿sí? ¿Todos vamos bien? Entonces voy a sacar precisamente una columna de frecuencia por dato. La frecuencia por el dato. Es decir, ¿qué columna estoy multiplicando acá?
si esta es columna 1, 2, 3, 4. Entonces el dato por la frecuencia. ¿Listo? Llamémoslo D de dato. Entonces sería el dato por la frecuencia que sería la columna 1. ¿Sí se entiende eso? Entonces ahí sí voy llenando la suma. 1 por 1, 1, 2 por 4, 8, 3 por 3, 9, 6 por 3, 18, 8 por 2, 16, 18 y 10. Y voy a poner aquí abajo el total. Más bien aquí el total. ¿Cuánto daría el total de esto? Entonces 9 más 9, 18, más 18 más 18, 54, 64, 74, 80. Y ahí entonces, ¿qué hago? Este 80 dividido el 16, que es la cantidad total de datos, me da el promedio. ¿Vale? Entonces, si están organizados en una tabla, obviamente va a ser más fácil. Y no saco a partir de esa tabla una suma ahí larguísima de una fracción con el numerador todas esas sumas, como lo había puesto aquí. Ni siquiera así, sino que creo una columna donde estén todos estos términos en cada una de las filas, lo sumo y lo divido por n. Queda súper organizado y más fácil de llevar las cuentas que poniendo otra vez toda esa ecuación larga. ¿Vale? Entonces ahí ya tengo el promedio. De lo del resto, pues ya se puede sacar rápido. Si yo quiero el rango, entonces este menos este, que me da el mismo 9 que ya hemos sacado. Si quiero la moda, cojo el que mayor frecuencia tenga, que es el 2. Y si quiero la mediana, me voy hasta el 50%, aquí, el 50% acumulado, y digo que es el promedio entre esos dos. 3 más 6 sobre 2, 4.5. ¿Sí se entiende eso? A partir de la tabla va a ser obviamente mucho más fácil que ponerme a listar eso en orden y todas las vainas. Y para la varianza, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué pondría aquí, en esta columna? La distancia primero, lo básico. La distancia entre este valor y el promedio. Otra vez como magnitud. Del 1 al 5, 4. Del 2 al 5, 3. Del 3 al 5, 2. Del 6 al 5, 1. Del 8 al 5, 3. Del 9 al 5, 4. Del 10 al 5, 5. Necesito no la distancia, sino la distancia al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado esto. 16, 9, 4, 1, 9, 16, 25. Y si esto se repite varias veces, es decir, por ejemplo para el 2, la distancia entre el 2 y el 4 es entre el 2 y el 5, que es el promedio, es 3. Esa distancia al cuadrado es 9, pero tengo varias distancias al cuadrado de 9, porque tengo 4 veces ese valor. Entonces, ¿qué pondría acá como distancia total? La multiplicación entre esas dos. ¿Listo? La distancia total, la distancia cuadrado total, es este 9, más 9, más 9, más 9, porque tengo 4 valores que tienen esa distancia. 4 valores que tienen esa distancia. ¿Sí se entiende eso? Dígame. La distancia entre el valor y el promedio. ¿Listo? La elevo al cuadrado y la multiplico por la cantidad de veces que se repite esa distancia. Entonces acá se repite una vez, 16, 4 por 9, 36, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, 2 por 9, 18, 2 por 16, 32 y 1 por 25, 25. Entonces 50, 75, 78, 90 más... ¿Cuánto me daba esto? ¿Sí está bien hecho? Bueno, debe dar lo mismo que lo que acabamos de hacer. Quedaba 133. Y entonces la desviación sería igual a esa suma, la suma de esta columna, que son las sumas de las distancias al cuadrado, sobre la cantidad de datos. Y obviamente eso entonces me tiene que dar lo mismo que me ha dado ahorita. 3, 1, 125. Y la desviación, la raíz de eso. ¿Sí es claro? Entonces lo nuevo y lo que vamos a utilizar para todo lo de varianza y desviación es completar la tabla con esas últimas 4 columnas. La primera, lo único que me va a decir es la suma de los datos. Si tengo 4 datos que cada uno es 2, sumarían 8 en total.
Si sumo todo eso me da la suma de todos los datos y si lo divido por la cantidad de datos me da el promedio. ¿Listo? Y las últimas tres para calcular la varianza. Distancia entre cada uno de los datos con el promedio. La elevo al cuadrado porque así está definida la varianza. Y esa distancia al cuadrado la multiplico por la cantidad de datos que tengo para cada valor. Entonces otra vez repito, este 36 saldría del 4 por 9. 3 sale de 3 por 1. 32 sale de 16 por 2. ¿Sí es claro? Listo. Entonces les voy a poner un ejemplo.